Muy buenas, bienvenidos a un vídeo en colaboración de Tech and Fan con Inversiones en el Mundo. Un saludo desde Bilbao, el País Vasco, y esto va a ser una serie de vídeos de introducción al análisis fundamental, que se puede dividir en diferentes partes. Empezaremos con el análisis contable, pero para poder hacer un análisis contable debemos entender la contabilidad, su lógica, el lenguaje que utilizan y la mecánica, cómo funciona. Con ello podremos ver la situación de la empresa, cómo la está gestionando, y después habría que hacer otro tipo de análisis fundamentales, entender la idea de negocio que tiene esta empresa, su sector, las costumbres de consumo y la competencia, cuota de mercado, otros asuntos que veremos que están más allá de la contabilidad, que sería analizable mediante el método Pestel y Porter. Este primer seminario sobre la lógica contable y su lenguaje, entenderemos cómo funcionan, cómo se exponen toda la información contable de las empresas en sus diferentes estados contables, que publican trimestralmente todas las que cotizan en bolsa y anualmente todas las empresas. Hay más estados contables de los que muestro en pantalla, pero los que nos interesan para hacer el análisis básicamente sería sobre todo balance, cuenta de resultados, también el estado de flujos de efectivo y las memorias. Tenemos en pantalla lo que sería el ejemplo de un balance. Tendríamos a la izquierda el activo, a la derecha el pasivo y el patrimonio neto. Ahora os explicaré más en detalle qué significa todo esto. Bien, aquí tenemos las descripciones en la primera tabla, en español, en inglés y su significado. Activo, assets en inglés, inversión, ¿vale? Activo es una inversión. Pasivo, liabilities o debt, deuda. Significa deuda, financiación ajena. Patrimonio neto o recursos propios, equity en inglés, y sería financiación propia, recursos propios de la empresa, capital propio, ¿vale? Por tanto, activo es la inversión, pasivos y patrimonio neto es la financiación, cómo se sustenta toda esa inversión que has metido en tu empresa. Hasta el último de los dólares que hayas puesto para tu empresa ha venido o bien de los recursos propios, del capital que ponen los socios, o de deuda que hayas pedido, ¿vale? Que quede esto bien claro. Inversión, activos, financiación, pasivos y patrimonio neto, deuda y dinero propio. Bien, dentro de los activos tenemos dos categorías, activo corriente y activo no corriente. ¿Qué significa esto? No lo tengo puesto en pantalla, lo siento, pero no importa. Activo corriente es el activo del corto plazo. Por decirlo de alguna manera, es el activo más fácilmente convertible en dinero líquido. Está aquí el efectivo, pero también están aquí, por ejemplo, las mercancías, el stock de la empresa o inversiones en el corto plazo. Dinero que en menos de 12 meses o que fácilmente puedes volver a convertirlo en efectivo. El activo no corriente ya sería lo que llaman inmovilizado, pues sería, por ejemplo, la maquinaria, las instalaciones, oficinas de la empresa que tengas compradas, o inversiones a largo plazo, activo intangible, la marca, todas estas cosas que no son tan fácilmente convertibles en efectivo y que no están tan directamente relacionadas con la explotación de la empresa, ¿vale? Con la operativa. Se utiliza la maquinaria en la operativa de la empresa, pero no es directamente los asuntos que van hacia las ventas y a las actividades más del corto plazo. Por tanto, podemos resumir de una manera muy simplificada que corriente significa corto plazo, no corriente, largo plazo. Esto mismo ocurre en el pasivo, con las deudas. El pasivo corriente son las deudas que deben de ser solventadas, pagadas en menos de 12 meses, en menos de un año. El pasivo no corriente serían las deudas que deben ser pagadas a partir de un año, que tienen el vencimiento a partir de los 12 meses. Tenemos aquí una serie de definiciones. Activo corriente más activo no corriente es el activo total, ¿vale? La suma de los dos, activo corriente y no corriente, nos daría el activo total, que es la inversión total, ¿vale? Pasivo corriente más el pasivo no corriente, las deudas del corto y largo plazo, nos daría el pasivo total, que sería el total de la financiación ajena. El patrimonio neto sería financiación propia, y la suma del pasivo total, tanto el corriente como el no corriente, más el patrimonio neto, nos daría la financiación total.
Esto en palabras, pero luego en números, la inversión total siempre debe ser igual a la financiación total, ¿vale? En el balance, el número de dólares que hay en activo total siempre coincide con la suma de el patrimonio neto más el pasivo total, ¿de acuerdo? Aquí lo tengo también puesto en otra tabla. Dinero en inversión es igual al dinero en financiación. Activo total es igual a la suma de pasivo total y patrimonio neto. Bien, ¿qué nos encontraríamos en un balance? Vemos aquí. Aunque en las páginas que podáis utilizar para estudiar las cuentas anuales de las empresas no siempre os lo van a poner en las tablas alineadas de esta forma, de por un lado la inversión, por el otro la financiación. A veces está todo de arriba hacia abajo, pero bueno, así se ve mejor, porque aquí está, esto suma lo mismo que esta, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos en el activo corriente? Aquí lo tendríamos señalado. Primero aparecen los activos corrientes y luego la suma del total de ellos, ¿vale? Pues como hemos dicho, la tesorería, el efectivo y equivalentes, inversiones del corto plazo, deudores comerciales y cuentas a cobrar. Que os empiece a sonar todo esto, que entendáis qué significa esto. Esto significa clientes a los que la empresa le ha permitido llevarse el producto sin pagar, con una deuda por cobrar en menos de 12 meses. Van a tener que pagar eso los clientes. Esta partida, ¿vale? Cada uno de estos nombres son partidas del balance, ¿de acuerdo? Tesorería sería una partida, inversiones en el corto plazo es otra partida, que se engloban en un epígrafe, que sería efectivo e inversiones a corto plazo, que nos daría esto, la suma de estas dos. De acuerdo, continuamos. Estas partidas podríais encontrarlas con otros nombres, por eso sobre todo es importante entender qué significan, para que aunque te aparezca con otro nombre, identificar qué información te está dando, ¿de acuerdo? Ese número, esa cantidad de dinero. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, a veces también lo llaman clientes. En este caso, clientes en el corto plazo. Existencias, lo vas a encontrar como mercaderías, inventario, stock, pero existencias también se ve bastante. ¿Qué es esto? Pues simplemente tus productos ya listos para ser vendidos que todavía no se han vendido, que lo tienes en stock. Pagos por adelantado, estos serían pagos que ha hecho la empresa a, por ejemplo, a proveedores. Has pagado antes de que te den el material que tú utilizas para fabricar y eso es un activo del corto plazo, que se supone que en el corto plazo te van a dar ese material y ya no van a estar en deuda contigo, ¿vale? Otros activos corrientes. Cajón desastre. Aquí puedes meter pues 1000 cosas que pueden pasar en el día a día de una empresa y no hay una partida para absolutamente todas las realidades económicas, derechos que pueden ocurrir, ¿vale? Los activos también muchas veces son derechos. Se puede utilizar esta palabra, un pago por adelantado, el número que hubiera aquí, los dólares que hubiera señalados, es un derecho. Tienes un derecho a que te den la mercancía que has pagado, ¿vale? Se podría decir también que el activo, además de inversión, son derechos y que el pasivo son obligaciones, ¿de acuerdo? Bien, esto del activo corriente, se sumarían todas estas partidas que hemos nombrado en el total de activo corriente. Por cierto, por favor, música, maestro. Así voy a explicar más tranquilo, ¿vale? Hemos terminado con el activo corriente, el más líquido, ¿vale? El más del corto plazo, se podría decir. Vamos con el activo no corriente, el inmovilizado, el activo del largo plazo. Propiedad, planta y equipo. Propiedades, plantas de producción y equipamiento. Maquinarias. Bien, esto sería el epígrafe que está englobando a estos otros dos epígrafes. Propiedad, planta y equipo en bruto y amortización acumulada. La amortización es un concepto en el que no voy a meterme profundamente, aunque lo utilizo después en el análisis contable. Ahora estamos viendo solo conceptos de la contabilidad. Análisis contable es otra cosa que utiliza la contabilidad, ¿de acuerdo? Y sí, en el análisis contable utilizo la amortización, pero no es importante en principio que os explique bien cómo funciona para los análisis que vamos a realizar. En algunos casos concretos sí podría ser interesante que lo comprendamos, pero sería algo más marginal y no quiero hacer un vídeo tan largo. Quiero que se entienda lo importante y que podamos empezar a hacer nuestros propios análisis fundamentales de manera autónoma e independiente. Eso es lo que quiero para ustedes, amigos. Fondo de comercio. Esto es cuando has comprado una empresa y la has comprado por un precio menor al que realmente vale. Tendrías aquí un activo, pues que sería un margen con el que puedes jugar, ¿vale? Inmovilizado intangible neto.
El inmovilizado intangible es como la marca, las patentes, este tipo, los logotipos, este tipo de activos que no son físicos, que no es una máquina, ¿vale? Inversiones en el largo plazo. Pues pueden ser inversiones financieras o de algún otro tipo. Otros activos no corrientes, cajón desastre, ¿vale? Para meter todas las cosas que no encajan por definición en ninguno de estos epígrafes. Activos fiscales diferidos. Esto es cuando has pagado a Hacienda o a la autoridad fiscal que tengas en tu país más dinero del que te correspondía en ese curso, en ese año, en ese ejercicio. Porque también en contabilidad encontraréis que al año también lo llaman curso o ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando algún año pagas más de lo que te corresponde, se te queda un activo, un derecho a que otro año te cobren menos o incluso que esa autoridad fiscal te tenga que dar dinero a ti otro año, a lo mejor cuando a ti te convenga. Por eso también es algo con lo que se juega la política fiscal de la empresa. Otros activos, pues otro cajón desastre. Se sumaría aquí todos los activos del largo plazo y sumando el total activo no corriente y el total activo corriente tendríamos el total activo, que, como ya hemos dicho antes, siempre va a corresponder con la suma, aquí al otro lado, del total pasivo y patrimonio neto. Vamos a conocer las partidas del balance del pasivo, de las deudas, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Esto suele ser, por ejemplo, proveedores, ¿vale? Cuando te han dado el material con el que tú fabricas y te dicen, me puedes pagar dentro de 2 meses. Por ejemplo, aquí tendrías una pequeña deuda operativa, ¿vale? Que tiene que ver con la actividad económica de tu empresa y que deberías dinero, por ejemplo, a proveedores o también aquí a pagar acumulado, pues sería un poco cajón desastre, gastos acumulados. Por aquí vendrían repartidos también las externalizaciones. Por ejemplo, si tienes una empresa distinta a la tuya, a la que contratas para que haga la limpieza, por ejemplo, o el transporte, lo haces con otras empresas y no les pagas en el momento de que te hacen el servicio, pues quedarían aquí estas deudas también apuntadas, ¿vale? Instrumentos financieros derivados. Deudas con entidades de crédito. Creo que esto queda bastante claro, ¿no? Lo que significa. Deudas con entidades de crédito, pues deudas con bancos. Otros pasivos corrientes, cajón desastre. Instrumentos financieros derivados, entiendo que serían deudas, a lo mejor por arrendamientos, leasing financiero, por ejemplo, que dentro de estos 12 meses tienes que ir pagando, ¿vale? Pero bueno, esto suele ser deuda con coste, además, ¿vale? Instrumentos financieros derivados. Así que entraría junto a deudas con entidades de crédito como deuda con coste, deuda por la que suele haber que pagar intereses. En cambio, con los acreedores comerciales, los proveedores, no tiene por qué ser así, ¿vale? No suele serlo. Bien. La suma de todos estos epígrafes nos daría el total del pasivo corriente, el total de las deudas del corto plazo, deudas que deben ser solventadas, pagadas en menos de 12 meses, en el ejercicio actual, ¿vale? Pasaríamos al pasivo no corriente, al del largo plazo, deuda del largo plazo. Tenemos el epígrafe de saldos con entidades de crédito y otros pasivos financieros. Bien, deudas con entidades de crédito, deuda con bancos, créditos que hayas pedido a un banco, arrendamiento financiero. Como acabamos de explicar, pues, por ejemplo, una maquinaria que te estás haciendo una compra o una opción de compra mediante un leasing financiero, ¿vale? No vamos a entrar tampoco a explicar mucho esto porque no es necesario, simplemente saber que es deuda con coste. Eso sí va a ser importante saberlo para el análisis contable. Pasivos por impuesto diferido. Hemos explicado los activos fiscales diferidos, ¿vale? ¿Qué es un pasivo por impuesto diferido? Unos impuestos que deberías haber pagado y que no los has pagado. Queda ahí una deuda con el Estado, ¿vale? Con la autoridad fiscal pertinente. Pues sería lo contrario a esta otra partida, ¿de acuerdo? Aquí te debe dinero el Estado por impuestos y esto es que te han permitido que este año no pagues algo que debes. Has llegado a un acuerdo de algún tipo, pero esta deuda queda ahí apuntada. Intereses minoritarios. Esta partida es, como hemos puesto antes el ejemplo del fondo de comercio, cuando absorbes una empresa y no la compras al 100%, ¿vale? Imagínate que compro una empresa para que ya forme parte de la mía y en cambio solo me he comprado el 80% de la empresa. Por tanto, el 80% de los beneficios de esa empresa son los que me pertenecen. El 20% son de otros socios,
a los que no les he comprado su participación. Entonces, esos socios tienen derechos sobre los beneficios de la empresa. Si no se los pago este año, ¿vale? Si me quedo yo todo el beneficio porque al tener 80% soy el socio mayor y el que gestiona la empresa, quedaría esta deuda con esos socios minoritarios. Por eso se llaman intereses minoritarios. Quedaría una deuda con estos otros socios que también les pertenece esa empresa filial que he absorbido. Otros pasivos no corrientes, otro cajón desastre. Pues otro tipo de deudas del largo plazo que no tienen un nombre concreto para meterse en una partida concreta y no encajan en ninguna otra y se meterían aquí. De acuerdo. Total pasivo no corriente, pues todas las deudas del largo plazo las sumaríamos aquí. Total pasivo, pues sumar el total del pasivo corriente y el no corriente. Aquí, de acuerdo. Aquí tendríamos toda la deuda, toda la financiación ajena. Empezamos con el patrimonio neto, aquí abajo. Patrimonio neto pues es el capital real que pertenece a la empresa, el dinero que han puesto socios privados, ¿vale? Total de acciones preferentes, fondo de comercio, capital, prima de emisión, reservas, acciones propias en cartera, acciones a empleados, son como planes de jubilación esto, ganancias o pérdidas acumuladas y diferencias de conversión. Bien, acciones preferentes son un tipo de títulos de acciones que tienen preferencia, valga la redundancia, tienen ciertos derechos extras que un accionista normal al uso. Pueden tener, por ejemplo, derecho a comprar en una ampliación de capital que puedan tener preferencia. Ellos antes en comprar, antes que cualquier otra persona interesada. Pueden tener mayores dividendos que un socio común. También suele ser más cara, evidentemente, comprar una acción preferente. Si esta acción preferente se ha vendido mediante una ampliación de capital, pues vendría aquí esa cifra, ese dinero que ha entrado en la empresa y que es de la empresa, porque se ha vendido el derecho de ella, el derecho a participar en ella, y vendría aquí en la partida de patrimonio neto, porque es un recurso que pertenece a la empresa, ¿vale? No es deuda con nadie. Fondo de comercio. Vale. El fondo de comercio aparece en el patrimonio neto cuando aparecería aquí en negativo, aparecería restando. Cuando has comprado una empresa, bueno, sí, cuando has comprado una empresa por más valor del que vale, aparecería aquí un número en negativo, ¿de acuerdo? Si en cambio hay un fondo de comercio en el activo, pues aquí aparecería en positivo. La misma cifra aparecería aquí, en positivo. Cuando hay una plusvalía, cuando has comprado algo por debajo de su precio real estimado. Capital, el dinero que se pone antes de que empiece la empresa, antes de que nazca, ¿no? El capital social para que surja la empresa. Prima de emisión, esto es cuando vendes acciones con plusvalía, ¿vale? Cuando el precio de la acción es mayor a dividir el patrimonio neto total entre el número de acciones. Le pones una plusvalía para ayudar a financiar la empresa y ese dinero de esa plusvalía de cada una de las acciones que tienen un poco más de coste, vendrías aquí con la suma total a poner ahí el número de dólares que cuenta la empresa gracias a esta forma de recaudar fondos. Reservas o pérdidas acumuladas. Los resultados del ejercicio, ¿vale? Cuando termina el año y dices, hemos tenido estos beneficios o estas pérdidas, vendrían aquí apuntadas, ¿de acuerdo? Aquí pues tengo un -4, pues sería que de los últimos años hemos acumulado un total de 4 millones en pérdidas. Sería en este caso, que haya apuntado ahí un -4. Acciones propias en cartera. Cuando la empresa hace autocartera. Los famosos insiders, ¿no? Pero los insiders al final también son un inversor privado. Esto es cuando la empresa compra con dinero de la empresa acciones propias. Acciones a empleados. Cuando la empresa le da a empleados parte de su remuneración o algún plan de jubilación dándoles acciones de la empresa. Ganancias o pérdidas acumuladas, pues es una partida, de alguna forma cada empresa se organiza un poco como quiere, aunque no debería ser así. Pero hay quien no lo utiliza y usan solo las reservas, ¿vale? O pérdidas acumuladas. Las pérdidas acumuladas o beneficios acumulados a veces se llevan a reservas o a veces se quedan aquí en ganancia o pérdidas acumuladas. También hay quien lo usa en plan, aquí apuntarlas del último año, ganancias o pérdidas acumuladas, y en reservas ya al año siguiente pasan a sumarse aquí, en las reservas. Luego está diferencias de conversión. Esto es si la empresa tiene alguna divisa extranjera y la divisa cambia de precio. Si has ganado, pues aquí aparecería un número en positivo.
Si se ha devaluado esa divisa respecto a la que tú tienes utilizando en tu país, pues habría un número negativo, ¿vale? Bien, todo esto daría un total del patrimonio neto total. En este caso es negativo. Esto es una empresa insolvente. Siempre que veáis un patrimonio neto negativo, cuidado, que suene una alarma, que os suene inmediatamente una alarma. Esto es insolvencia. Que bueno, eso entraremos más bien en el apartado, en el siguiente video que haremos sobre análisis contable. Pero por daros una idea global, significaría que con la venta de todos mis activos no podría hacer frente a todas las deudas, ¿de acuerdo? Porque vendiendo mis activos tengo un total de 1 millón de dólares y en deudas, en total pasivo, tengo 3, ¿vale? Hay 3 millones en deudas. ¿Por qué? Porque he perdido dinero estos últimos años, que ha consumido más de mi capital, 2 millones, que lo he tenido que pedir a bancos para que la empresa siga a flote. Y eso se llama insolvencia. En el momento en el que no puedes hacer frente a todas tus deudas vendiendo todo lo que tienes, aquí venderíamos, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo, solo conseguiríamos 1 millón. Entonces, pero en este caso hipotético, pues se supone que el banco confiaría en que en un futuro la empresa va a ser rentable y va a poder pagar sus deudas y se las presta para que sigan con su actividad económica. Esto en cuanto al balance. El segundo estado financiero que quiero presentaros es la cuenta de resultados. Aquí vienen los ingresos y los gastos, ¿vale? También conocida en España como cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, ingresos pues serían las ventas, ¿vale? Las ventas comunes de acuerdo con la naturaleza de la empresa. Si por ejemplo la empresa se dedica a vender cerámica, pues toda la venta de cerámica vendría aquí en ingresos. Luego a veces pone otros ingresos que yo no lo he puesto. Ingresos extraordinarios, pues puede ser por algún otro asunto, otro tipo de servicio que hayas dado de forma puntual, en vez de juntarlo con las ventas, con lo que es la idea original de tu empresa. En este caso me he inventado vender cerámica. Todo lo que no sea eso vendría en otros ingresos, ¿vale? No lo he puesto hoy, pero bueno. Consumos, gastos de producción. Esto sería pues todo lo que te cuesta el material que necesitas para crear tu producto o tu servicio que vendes, ¿de acuerdo? Gastos, que en principio podríamos clasificar como variables, ¿de acuerdo? Gastos variables, que se supone que deberían ir en función de la cantidad de ventas que hagas. Deberían estar directamente correlacionados. Tendríamos el beneficio bruto, que no lo suelo estudiar en mis análisis contables, pero como digo, es interesante para ver la evolución del gasto variable, en qué proporción, qué margen tengo ya de primeras mediante los gastos variables. Luego estarían gastos fijos, gastos de personal, los empleados, investigación y desarrollo. Yo creo que se sobreentiende qué significa todo esto. Amortización y depreciación. Hemos hablado de amortización acumulada antes en el balance y no he entrado al tema. Es el precio que van perdiendo los activos por envejecer, por ir quedándose obsoletos. Y depreciación es cuando también tienes un activo, una inversión, que estimas que ha perdido valor respecto a lo que tenías apuntado en el balance, ¿vale? Pues estos serían gastos que son gastos contables, no son gastos monetarios, no implican una pérdida de dinero, sino un gasto contable, numérico, simplemente es un apunte. Esto se hace por precaución, ¿vale? Para ir preparándose para futuros gastos, para cuando esa maquinaria o ese activo que tienes ya no vale nada, pues ya haber descontado el gasto, haber descontado el activo de tu balance, de tu empresa. Gastos extraordinarios, o entre paréntesis, ingresos. Otro dato importante del lenguaje y la lógica contable que os tengo que comunicar es que cuando aparece algo entre paréntesis, significa que es un gasto, perdón. Sí, lo contrario. Estas tablas pues están preparadas para sumar o restar. En este caso, pues como todo esto son gastos, son números negativos. Si yo aquí escribiese pues 50, ya se sabe que esto viene, imagínate que hemos vendido 200, tenemos de consumos 50, 150 de beneficio bruto, y luego ya tenemos costes fijos, pues el personal, investigación y desarrollo. Y amortizaciones ponemos que no hay, imagínate. Luego gastos extraordinarios. Si hubiera un gasto extraordinario, por ejemplo, se ha estropeado la caldera que tenemos en la empresa y hemos tenido que pagar 1 millón, pues pondríamos 1 millón. Pero sin cambio ha sido un ingreso extraordinario, porque hemos podido dar un servicio excepcional a una empresa que nos ha pedido que le ayudemos, por ejemplo, en orientación de marketing, porque ha visto que les gusta el nuestro, pero eso no es a lo que nos dedicamos, vendemos cerámica. Pues aquí tendríamos un ingreso extraordinario y como esto estaría preparado para restar, lo pondríamos entre paréntesis, ¿vale?
¿Has visto cómo lo entiende? He metido el Excel entre paréntesis y automáticamente lo pone en menos 20. ¿Y eso qué significaría? Que esto es un ingreso extraordinario, en verdad, ¿de acuerdo? Otros gastos de explotación, cajón desastre. Pues gastos que hayas podido tener por servicios que hayas necesitado, que hayas pagado publicidad. Cajón desastre, en definitiva. A estos 150 sería 100, 75 más 20, pues tendríamos aquí 95. Bien, esto debería hacerlo el Excel, pero no le he metido la fórmula. No pasa nada, continuamos. Esto es para aprender, ¿vale? No estamos haciendo análisis. Después, vale, tenemos el resultado de explotación. Esto es muy importante, quedaros con esto. Es súper importante para el análisis contable, el análisis fundamental, el resultado de explotación, el beneficio operativo. Habréis visto hablar seguramente más de una vez del operative margin, el margen operativo, ¿vale? Y el margen operativo es dividir esto, el resultado de la explotación, entre las ventas. ¿Qué cantidad de las ventas pasan gastos variables y fijos de la explotación? Gastos naturales relacionados con la naturaleza de la actividad de la empresa, ¿vale? De la idea de negocio de la empresa. Luego, hay más cosas, hay gastos e ingresos financieros, ya sea por pagar intereses, por recibir intereses, porque a lo mejor la empresa ha emitido deuda o recibe dividendos de alguna inversión, ¿vale? Ingresos por intereses e inversiones. Enajenación de instrumentos financieros. Sé que suena muy mal enajenación, pero enajenación significa venta, ¿vale? Cuando te deshaces de un activo, ese activo ha sido enajenado. Enajenación de instrumentos financieros es, pues aquí entraría un ingreso o pérdida por haber vendido algún activo. Pues a lo mejor ha comprado esta empresa acciones o vete a saber qué ha hecho. Diferencias de cambio o divisas. Antes hemos hablado en el balance de esta partida de diferencias de conversión, ¿vale? Si hemos tenido una ganancia o una pérdida este año por esas divisas extranjeras que han fluctuado a favor o en contra de la divisa que usamos nosotros en el país que está esta empresa, pues aquí tendríamos o una pérdida o un ingreso, ¿vale? Otros ingresos o gastos no operativos. Cajón desastre de todas las cosas que no tienen que ver con la explotación de la empresa. Otro tipo de gastos. Financieros, multas, ¿de acuerdo? Y entonces tendríamos el resultado antes de impuestos. Vale, hemos ganado dinero con el cambio de divisas, y hemos puesto aquí ese ejemplo, tendríamos 105. Impuestos sobre beneficios. Bien, de media creo que en Estados Unidos es el 21%. Vale, y tendríamos aquí entonces el 21%, esto sí lo voy a hacer con fórmula, ya que me he puesto a poner números, y lo multiplicaríamos por el resultado antes de impuestos. Esto es lo que nos va a cobrar la autoridad fiscal, ¿no? 22,05 millones, el 21% del resultado antes de impuestos. De un resultado que es el de explotación más el resultado financiero, ¿vale? Todos los gastos e ingresos de operaciones financieras y extraordinarias nos da el resultado antes de impuestos. Y luego, ya el beneficio final sería el resultado por operaciones continuadas, o beneficios, lo podríamos llamar, por no complicarnos tanto la vida, que sería el resultado antes de impuestos, menos la cantidad que nos ha cobrado la autoridad fiscal. Y este año habríamos ganado 82,95 millones. Aquí calcularíamos otro margen. Hemos calculado el margen operativo de 95 entre 200. Aquí sería el margen final, 82 entre 200. Bien, esta es la cuenta de resultados, muy importante. Otro estado contable del que os quiero hablar es el estado de flujos de efectivo. Bien, aquí lo que queda grabado es cómo se ha movido el efectivo, el dinero líquido, los billetes en esta empresa, ¿vale? Efectivo de operaciones tienen que ver con la actividad, con la explotación de la empresa. Efectivo de la inversión tiene que ver con el aumento o descenso de activos en la empresa, ¿vale? No son inversiones financieras porque aquí tenemos efectivo del financiamiento. Pues el dinero que ha entrado porque hemos pedido un crédito, o el que ha salido porque hemos pagado intereses, o a lo mejor nos han pagado intereses y entra efectivo en cash. O también las operaciones de inversiones, operaciones de bolsa, vendrían aquí, ¿vale? No es en la inversión. Inversiones, aumentos y descensos de activos, ¿vale? Y la suma de los tres nos daría al final la variación neta del efectivo y equivalentes. Y esto luego repercute de forma directa en el balance, en la tesorería, ¿de acuerdo? El cambio que hayamos tenido en tesorería, si aquí por ejemplo
ha entrado por las operaciones ordinarias 20, hemos gastado 5 en inversión, hemos pagado 5 de deuda, tendríamos aquí 10, ¿vale? De variación neta, y al final del curso, esto vendría aquí, en el balance, añadiríamos un 10, ¿vale? Bien, ¿por qué utilizo también este estado contable para el análisis contable? Para el análisis fundamental, porque depende el tipo de movimientos que haga en cada una de estas operaciones, nos está dando pistas sobre el estado de la empresa. Pero eso lo explicaremos en el siguiente seminario que dedique a esta maravillosa comunidad de inversiones en el mundo. Bien, luego he hablado también de la memoria. Disculpadme. Hemos hablado también de la memoria. La memoria explica todo lo que hemos explicado aquí con números, te dice de dónde viene, te da más información. Y además es que depende la plataforma que utilicemos, aquí veis en pantalla Ticker, por ejemplo, nos lo desglosan de una forma distinta. Cambia el número de partidas de Ticker a Investing, a Yahoo Finance, a Morningstar. El número de partidas, los nombres, la forma de aglomerar, de hacer los epígrafes, todo cambia. Es un poco lío, ¿vale? Para las personas que no están acostumbradas. Además, algunas como Yahoo Finance, pues creo que está en inglés solamente, no lo sé. Y puede ser un poco lioso, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante este primer seminario, por eso me he molestado en hacer primero esto, entender la lógica contable. Lo de inversión igual a financiación, para entender el balance, cómo funciona. Y por eso he ido partida a partida describiéndolas, dando una definición de lo que significa cada cosa, para que si te lo encuentras en otro nombre, entiendas qué implicaciones puede tener eso en tu análisis, qué implicaciones tiene ese numerito y ese nombre para la empresa, ¿de acuerdo? Porque como digo, puede ser distinto, como lo llaman aquí, como lo ordenan y suman en Ticker, Investing. Va a ser distinto a Morningstar, lo he visto, lo ponen distinto, con distintos nombres, en algunas te lo desglosan más y en otras te lo meten todo en un cajón, ¿vale? Entonces es muy importante que lo entendamos para ver qué plataforma se ajusta mejor al análisis que queremos hacer, la información que podamos necesitar. En cualquier caso, como os venía diciendo, todo esto viene en las memorias. Las memorias, este último estado contable del que quería hablar. Esto se descarga en la página web de la empresa. Os tenéis que empezar a relacionar con este concepto. Investors Relations, ¿vale? Investors Relations. Las relaciones con los inversores. Ahí publican trimestralmente, cuando hay earnings, ¿vale? Cuando se dice, ha presentado resultados Apple, Facebook, Amazon, han presentado resultados. Ahí te van a subir todo esto. El balance del trimestre, la cuenta de resultados, el estado de flujos de efectivo y memorias, ¿vale? Cuando acaba el año, te presentan el trimestre y también el anual. Y las memorias anuales y trimestrales, ¿vale? Las memorias, sobre todo importante para empresas que ya hemos invertido en ellas y le queramos hacer un seguimiento. No obstante, lo que quería decir con esto es que si no entendemos algo del balance, de la cuenta de resultados o estado de flujos de efectivo, hay una partida que tiene un número muy alto y que es muy importante para la empresa y está metido en un cajón desastre, en otros activos corrientes, por ejemplo, y nos llama la atención porque es el principal activo de la empresa, y no viene en Investing ni en ningún lado te especifica qué es. Te tendrías que descargar la memoria y ahí leértela entera, suelen ser cientos de páginas, ¿vale? Os aviso que es mucho trabajo, y ahí podrías ya descubrir a qué se refiere la empresa, qué hay detrás de ese número, qué es exactamente ese activo tan importante en el ejemplo que he puesto. Bien, dos diferentes finalidades para un análisis contable. Filtro, ¿en qué empresas no entrar? ¿Vale? Eso lo haremos ya cuando empiece el análisis contable, pero ¿por qué os enseño contabilidad? Para hacer análisis contable. ¿Para qué hacemos análisis contable? Primero de filtro. Interesante coger unos cuantos años, ¿vale? De 2016 a 2021, ver la evolución de la empresa. Eso para hacer un filtro, a ver si no está demasiado endeudada, a ver si tiene buenos márgenes, a ver cómo gestiona la empresa, todo eso está aquí en estos números, ¿vale? Ahí puedes ver de verdad cómo gestiona su explotación, su empresa, sus recursos, todo. Puedes ver si es una empresa eficiente, si tiene buenas rentabilidades, buenos márgenes, si es solvente, ¿vale? Y con eso ya tienes una idea sobre todo de en qué empresas no entrar. Sobre todo puedes ver las que tienen más riesgo, pero también puedes ver cuáles van mejorando,
cuáles tienen una tendencia sostenible, que crecen a una velocidad progresiva. Eso a mí me inspira confianza, ¿vale? También puedes ver cuáles sí son interesantes. Van mejorando sus márgenes, va reduciendo deuda. Pues eso empieza a despertar un interés. Si además ya está en niveles aceptables, ¿vale? Filtro. Y luego seguimiento. También nos da esto el análisis contable. Cuando ya has elegido una empresa, estás dentro, has comprado papeles, acciones, y presenta earnings, presenta resultados, pues hacer el análisis trimestral. En vez de coger la información de 2016 a 2021, coger este último trimestre y sus 4 anteriores, ¿vale? Cogemos 5 trimestres y hacer la evolución, ver la evolución, la situación actual y ver si han sido buenos resultados o no, porque muchas veces solamente nos quedamos con el número del beneficio por acción. Es mayor o menor que las estimaciones y ya pensamos si son buenos o malos. Hay mucho más que mirar cada vez que hay publicaciones de resultados para hacer el seguimiento de la empresa. Filtrado y seguimiento. Para eso hacemos análisis contable. Este ha sido el primero de esta serie de vídeos para introducirnos al análisis fundamental. Como digo, con esto podemos ver si la empresa hace bien las cosas, ¿de acuerdo? Si tiene poco riesgo, buenos márgenes interesantes y si es eficiente. Pero luego hay que pensar un poco más allá. Esto es muy científico, ¿de acuerdo? Los números son los que son y las gráficas muestran lo que muestran, las tendencias. Pero también hay que pensar, una empresa puede tener una situación muy buena, pero a lo mejor las costumbres de consumo están cambiando, o va a tener una legislación desfavorable, o fiscalidad desfavorable, o está en un país que empieza una guerra civil. Todo eso se ve en el análisis Pestel. Luego, la competencia, quién tiene una posición privilegiada, quién tiene más cuota de mercado, todo eso lo veremos también en el análisis de las fuerzas de Porter. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Un saludo a Sergio en especial y a toda la comunidad de inversiones en el mundo. Desde Bilbao, Vizcaya, País Vasco, Tech and Fan. Para cualquier cosa, síganme por Twitch, Twitter, búsquenme, Tech and Fan. Análisis técnico y fundamental.